Bueno, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de esta jornada y de manera especial al profesor Luis Arroyo Zapatero, y también mi felicitación a todos ellos por la iniciativa de organizar estas sesiones para conmemorar los 250 años de la aparición de un libro emblemático en la historia del derecho en todo el mundo. Bien, se me encomendó a mí que les hablara un poco de cuál era el ambiente, o por lo menos eso lo interpreté, el ambiente que se vivía en España en esos momentos, ¿no? Cuando aquí empezó a recibirse el libro de Beccaria, y hasta qué punto influyó o no influyó el propio libro en ese ambiente. Y en este sentido suele decirse que el libro de Beccaria encontró en España terreno abonado para su fácil recepción por la existencia en las últimas décadas del siglo XIV entre nosotros de una corriente de opinión crítica y en líneas generales coincidente con los planteamientos de Beccaria en asuntos tales como la revalorización de la justicia penal sobre la justicia civil, invirtiendo lo que había sido el planteamiento tradicional de la administración de justicia entre nosotros, que siempre valoraba y ponía por encima efectos de cursus honorum de los propios magistrados y demás, la justicia civil sobre la penal. Coincidente también con el libro de Beccaria en aspectos como la perspectiva humanitaria, desde la que se empieza a contemplar la situación del reo y la sensibilización con los sufrimientos de los reos, sobre todo de manera especial de los reos encarcelados, pero también sensibilización hacia el sufrimiento, la crueldad con los reos por la desproporción que se percibe entre las penas y los delitos. Y coincidente también en la crítica y el rechazo de institutos característicos del proceso penal de la época, como era la tortura, la exigencia de la tortura o del juramento del reo, que se empiezan a rechazar no solo por la crueldad, no solo también por la ineficacia, desde aspectos utilitarios también se critica la tortura en el siglo XVIII, sino que se empieza a criticar desde la otra perspectiva, desde la que se empieza a contemplar en todo el mundo de la justicia y de la justicia penal y de la administración de justicia por vía de proceso penal, que es la perspectiva de los derechos. Se critica la tortura, se critica el juramento porque se considera que va en contra de las leyes de la naturaleza que imponen ante todo a las personas la búsqueda de su propio beneficio y de su propia felicidad. Bueno, esta corriente de opinión crítica que, digamos, podría ser coincidente con los planteamientos genéricos del libro de Beccaria, sí se percibe en España claramente en las décadas finales del siglo XVIII y se percibe en distintos ámbitos. Uno de ellos, el más conocido, es los círculos minoritarios de los intelectuales afines a las ideas de la Ilustración europea, pues donde se pueden mencionar los nombres archiconocidos de Jovellanos, Meléndez Valdés, Foronda, León de Arroyal, el propio Lardizábal, etc. Pero ese ambiente crítico también se percibe en círculos cortesanos, en la propia corte de Carlos III, y ahí en ese sentido hay que recordar la famosa polémica que se planteó en torno a la pragmática de Felipe V de 1734, que castigaba los hurtos cortesanos, los simples hurtos domésticos, con la pena de muerte, y daba facilidades probatorias para su condena, en el sentido de que permitía que solamente con el testimonio del robado más un testigo hábil alguien pudiese ser ejecutado a la pena capital simplemente por
el robo de un objeto de cualquier entidad económica que tuviera. Bueno, esta pragmática de 1734 la promulgó Felipe V, el propio Felipe V la suspendió en 1745, pero Carlos III, el ilustrado Carlos III, la volvió a poner en vigor precisamente en 1764. En un año pues tan elocuente y tan representativo a los efectos que nos han reunido aquí como el año 1764. Pero inmediatamente de su puesta en vigor, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, el Tribunal Superior anejo al Consejo Real, podríamos considerar, elevó una consulta al Consejo Real solicitando la suspensión de la pragmática. Y esa consulta de la Sala de Alcaldes, de esa solicitud de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pues de alguna manera fue el inicio de un largo expediente que luego se retomó en 1770 en el Consejo, donde se planteó la necesidad de elaborar un código criminal en España, donde, entre otras cosas, era una de las instrucciones para ese proyecto, se graduaran las penas en función de la gravedad de los delitos. Bueno, en esa línea, en ese ambiente crítico que se vivía en la propia corte de Carlos III, hay que mencionar también el muy famoso oficio de Roda, el secretario de Gracia y Justicia, en 1776, al Consejo Real para que se abriese una consulta y un expediente ya en firme donde se reflexionase sobre la conveniencia, entre otras cosas, de mantener el tormento, de mantener la tortura, la conveniencia también de mantener o derogar definitivamente esa pragmática de 1734 o sobre la oportunidad ya de arrancar en serio el proyecto de elaboración de un código criminal. Bueno, este oficio de Roda de 1770 fue el germen del encargo que se hizo a Manuel de Lardizábal de elaborar ya en firme un código criminal, pero en principio planteado simplemente como un código en la línea ilustrada, como un intento de un extracto, se hablaba de un extracto de las leyes criminales españolas, un intento de racionalización de lo existente, pero en principio sin grandes cambios. Bueno, de ese proyecto a Lardizábal lo único que llegó a aparecer fue un plan, un índice, elaborado por él mismo en 1787, donde pues se puede ver un poco la línea hacia la que iba ese pretendido nuevo código penal para España, que era una línea ilustrada y a título pues un poco más elocuente de lo que quería hacer, desaparecía toda alusión al tormento. Bueno, ese ambiente receptivo a la reforma, crítico con la situación de la Administración de Justicia Penal y Procesal Penal, se percibe también en el ámbito de los juristas prácticos, en las obras de los juristas prácticos, los procesalistas prácticos, Miguel Cayetano Sanz, José Marcos Gutiérrez, Vizcaíno Pérez, ya de finales del siglo XVIII. Se percibe también otro ámbito en las academias de los abogados madrileños, donde pues incluso se ha querido ver uno de los primeros focos de recepción de la obra de Beccaria en nosotros. Y se percibe también en el mundo de las universidades, y ahí voy más a la Universidad de Salamanca. En concreto, en la Universidad de Salamanca hay testimonios ya de la celebración de actos de disputas y conclusiones a partir de 1772 sobre el tema específico de la tortura. Algunos incluso con el título expreso de si conviene mantener la tortura o sobre la inutilidad de la tortura como medio de prueba, etcétera. Y se percibe, por último, también ese ambiente crítico en el mundo de la práctica forense. En ese sentido, digamos que
testimonio más elocuente de un cambio en la práctica procesal española de finales del siglo XVIII, receptivo a ese movimiento crítico de la Ilustración europea, es el desuso del tormento, el desuso progresivo del tormento que está testimoniado para las décadas finales del siglo XVIII. Hay datos que hablan de que la sala de alcaldes, lo dice Sempere, la sala de alcaldes de Casa y Corte no utilizó el tormento desde 1777 y en otros tribunales como la Chancillería de Granada entre 1767 y 1777 solamente se aplicó el tormento en 4 ocasiones. De manera que sí, efectivamente, existía una opinión crítica con la administración de justicia penal y procesal penal en España en esas décadas finales del siglo XVIII, que de alguna manera parece expresar un descontento extendido. Algunos autores de esa época hablan de una justicia enferma, una justicia necesitada de reforma. Pero también es verdad que esa crítica y ese descontento con la administración de justicia en el caso español no se dirigía tanto contra el ordenamiento jurídico vigente, contra las leyes, como se dice, que en general se consideraban buenas e incluso se elogiaban por vía comparativa frente a las leyes penales y procesales penales de otras naciones europeas, sino que es un descontento que sobre todo va dirigido al mundo de la práctica y va dirigido de manera especial contra los jueces, que están en el punto de mira de las críticas de los ilustrados. También hay que decir que muchos de estos ilustrados que escriben sobre la administración de justicia española son abogados, ¿no? Y ahí hay un problema también de enfrentamiento profesional entre abogados y jueces, que tiene otras raíces y que tiene unas explicaciones que van incluso al mundo universitario, a la diferente preparación académica de unos y de otros, pero ahí no podemos entrar. En cualquier caso, las leyes se respetan y solamente en algunos aspectos puntuales, como la tortura, se hacen propuestas más radicales tendentes a abolir, a prohibir por completo la institución, aunque siempre por vía, por supuesto, de la capacidad legislativa del rey. No se cuestiona, son reformistas, no se cuestiona en absoluto la capacidad legislativa y se mantiene claramente que cualquier reforma debe venir de la benéfica mano de nuestros soberanos y de las leyes de nuestros soberanos. Bueno, este clima es cierto, la actitud regalista de los críticos también es cierta, y hay testimonios que tampoco podemos entrar ahí. Lo que resulta ya más difícil es comprobar hasta qué punto el propio libro de Beccaria influyó en la, por lo menos, extensión de esa aproximación de nuestros juristas a la línea de los ilustrados europeos que representaba en este tema el libro de los delitos y de las penas. Se ha querido ver una influencia temprana de Beccaria en algunas disertaciones de la Academia de Práctica de Abogados de Madrid, ya en 1765, alguna disertación que defendía la necesidad de una proporción entre delitos y penas. Se ha querido ver también una influencia directa de Beccaria en el famoso Tratado sobre el Tormento de Alfonso de Acevedo de 1770. Se ha querido ver también una influencia directa hasta en El delincuente, la obra de teatro de Jovellanos, El delincuente honrado de 1773, pero sin duda, la obra donde más claramente quedó impresa la influencia directa de Beccaria es en el Tratado de Lardizábal, el discurso sobre las penas. Todos estos vestigios de la influencia de Beccaria pues necesitaría una mayor comprobación. Algunos de ellos pueden ser muy cuestionables, pero lo cierto es que todos esos testimonios críticos contra la justicia española
son todos ellos posteriores a 1764, posteriores a esa fecha. Se sabe que la obra, aunque solo tuvo una traducción, la de 1774, en esos momentos, sobre cuya historia también sería interesante entrar, circulaba mucho y circulaba incluso en ejemplares manuscritos, a pesar de que en 1777 fue incluida en el índice de la Inquisición, pero en cualquier caso no se hicieron más ediciones de ella hasta el trienio. Por eso, en cuanto a influencia efectiva en la vida jurídica española de la época, pues de la obra de Beccaria, en realidad tendríamos que esperar al siglo XIX, al trienio, la influencia que pudiera haber quedado marcada en el Código Penal de 1822 e incluso más adelante todavía, por lo que se refiere a su influencia en el ámbito universitario, a la presencia del libro de Beccaria entre los libros de texto utilizados en las universidades españolas entre 1841 y 1849, pero ya en una etapa muy tardía. Muchas gracias.